Hola a todos y bienvenidos una vez más. Como vieron en el título, hoy les traigo un especial de Halloween. Debo confesar que tengo una relación de amor-odio con esta época del año. Por un lado, me gusta lo que representa por lo que he visto en películas y series. Está bueno eso de decorar las casas, disfrazarse, regalar dulces, etcétera, etcétera. Pero sinceramente, soy una persona muy miedosa. La verdad es que todo me da miedo. Así que ahí está la parte que odio de esta fecha, porque llegan los últimos días del mes de octubre y en todos lados hay películas de terror, series de terror, historias de terror, podcasts de terror, en todos lados hay cosas de terror. Pero bueno, hoy decidí que estaría bueno traerles un par de historias cortas de terror que encontré por internet. Ojalá les gusten. Recuerden que si quieren pueden escribirme a cafecontam@gmail.com y seguirme en las redes. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, sin tanto bla bla bla, empecemos con este especial de Halloween. De madrugada. La partida del bus estaba atrasada por razones que nunca nos dijeron. Esperando abordar, rodeados de familiares de los viajeros, vendedores de golosinas, bultos, maletines y mochilas, cada uno trataba de entender la razón de la demora. Finalmente, por una de las puertas de embarque anunciaron el inicio de nuestro viaje. Con identificación en mano, la larga cola de fastidiados pasajeros fue ubicándose cada uno en su asiento. En la segunda fila de asientos se ubicó un señor subido de peso que llevaba una camisa blanca muy llamativa. Durante la espera conversaba con cuanta persona se le cruzaba. En la mano portaba un manojo de tarjetas que repartía a diestra y siniestra. Al tocarme pasar cerca de él, me entregó una de esas tarjetas, la tomé y avancé en busca de mi sitio. Al ubicarme, miré la tarjetita y pude entender que ofrecía seguros. Con cierta indiferencia la guardé, pero en mi retina quedó la imagen que contenía e involuntariamente la volví a mirar. Mercadotecnia, pensé, y la volví a guardar. Junto a mí se sentó una señora joven relativamente, que llevaba una enorme maleta que no encontraba forma de poder ubicarla. Trató de varias maneras, pero no cabía por ninguna parte. Al notar mi incomodidad, pidió disculpas. Le dije que no se preocupara y le sugerí que tratara de meterla debajo de su asiento. Lo intentó y logró introducir solo la mitad. Luego se sentó prácticamente encima de la maleta. Salió el bus de la terminal y lo primero que hizo fue recoger más personas que con el vehículo en marcha lenta subieron al vuelo. Los que habíamos abordado dentro de la terminal nos incomodamos por varias razones. La principal fue que nadie identificó a los que subían. Cuando hacía solo unos minutos a todos nos amenazaban que no podríamos viajar si no portábamos nuestro documento de identificación. Nadie se dio por enterado de nuestro malestar y el autobús se enredó en el tráfico endemoniado que rodeaba la terminal de camino a la salida de la ciudad. Un niño lloraba sin cesar y la madre no encontraba forma de calmarlo. El calor al interior del autobús se dejaba sentir cada vez con más intensidad, a pesar que las pequeñas ventanillas estaban abiertas. El sol se ocultaba en un atardecer caluroso de temporada veraniega. Tras más de media hora, por fin el tráfico era fluido y el aire fresco aliviaba la incomodidad de los ya atormentados viajantes. No pude dejar de tomar en cuenta que nuestro bus no contaba con servicios higiénicos y traté de hacer cálculos. Éramos aproximadamente 40 pasajeros que partíamos a las 5 de la tarde y que nuestra llegada debería ocurrir, si es que no se presentaban contratiempos, a las 6 de la mañana del día siguiente. Perdí la noción del tiempo tratando de ordenar mis ideas y pensando en lo que debería de hacer al llegar a mi destino. Me quedé dormido escuchando el llanto del niño y sintiendo el movimiento que hacía mi compañera de asiento tratando de acomodarse. Avanzada la noche, en un lugar que no pude identificar, sentí el autobús detenerse y me desperté. Por la ventana vi que un hombre alto de contextura delgada, vestido con ropas oscuras, descendía y corriendo se alejaba en la oscuridad de la noche. Otras personas también bajaron. Sintiendo ganas de orinar, yo también bajé. El paisaje era desolador, desértico. No se veían cerros ni plantas. La luna se escondía entre oscuras nubes que daban al lugar un escalofriante aspecto. Por preocupación o temor, no me alejé demasiado y pronto volví a pararme cerca de la puerta del autobús. Pasado un tiempo prudente, los conductores pidieron que todos subiéramos.
Alguien alertó sobre el hombre que descendió primero y que aún no regresaba. Decidieron llamarlo a gritos, pero nadie respondió. Se juntaron algunos pasajeros en un pequeño grupo dirigiéndose hacia donde fue el hombre desconocido para llamarlo. El chofer, ya incómodo, pidió que subieran todos, mientras que con la bocina y las luces hacía señales indicando que partiría. Pero nadie respondió. Nadie apareció. Cuando partimos había una señora de voz ronca y sonora, muy conversadora, que pude verla cuando se sentó unos asientos detrás de mí. Pude escucharla durante mucho tiempo hasta que me quedé dormido. Ahora era ella la que quedó en las escaleras comentando y hablando lo que nos tocaba vivir, mientras el autobús reiniciaba su marcha. Los choferes indicaron que cerca había un pueblo y ahí había que dejar constancia en la comisaría del lugar lo sucedido. Coordinaron quiénes serían los testigos. Nuestra compañera de voz ronca se ofreció voluntaria. Efectivamente, al cabo de unos minutos, el autobús se estacionaba en la puerta del establecimiento policial. Un policía soñoliento y malhumorado atendió a los encargados de hacer la diligencia. Costó al parecer bastante trabajo hacerle entender a la gente lo que la mayoría de los pasajeros pudimos ver. Para certificar lo que se decía, agarró la lista de pasajeros y comenzó a llamar uno por uno. Cuando llamó el nombre de Ezequiel Dulanto Porras, nadie contestó. Reiteró el llamado y recibió la misma respuesta: silencio. La señora de voz ronca preguntó por el número de asiento y se acercó a verificar. Resultó que se trataba de la persona que viajaba junto a ella, que se encontraba aparentemente muy dormido. Lo movieron para despertarlo y se recostó sobre el otro asiento, en una pose muy rara, rígido. Cundió rápido el pánico provocado por la señora, que entró en shock. «¡Está muerto!», gritó. Pidió al policía que todos los pasajeros descendieran del bus. Entonces pude ver la hora. Eran las 3 de la madrugada. No sabíamos qué había ocurrido, no sabíamos qué nos esperaba. Lo que sí pude saber es que el muerto tenía el mismo aspecto del hombre que vi alejarse del autobús cuando paró en el desierto. El viaje inexplicable. En medio de una carretera escarchada, cubierta de una densa neblina, el automóvil mantenía una velocidad constante. Era una noche un poco extraña. Tan solo faltaban unos días para el cumpleaños de su madre y él debía hacer un viaje de negocios. Esperaba regresar pronto para reunirse con su familia. La luna apenas se distinguía detrás de la bruma. Era un punto difuso que dejaba entrever las sombras fantasmagóricas de algunos árboles sin hojas, cuyas ramas retorcidas se asemejaban a largos brazos extendidos al cielo, que a su vez perseguían la ruta. Otro recodo y allí, en medio de la ruta, una sombra, que le obligó a clavar los frenos del auto. La sombra se elevó rápidamente a una velocidad increíble. Después de unos minutos, creyó ver otra vez algo suspendido sobre los árboles, pero no había nada, tan solo su imaginación o su cansancio. Estaba agotado y decidió que era un buen momento para descansar un poco, quizás hasta el amanecer. Poco tiempo después, aún de noche, un ruido muy fuerte lo despierta. Un destello blanco ilumina la parte frontal del automóvil, dejando un rastro de luz detrás de sí. Una nave en forma de platillo acaba de posarse frente a él. Un instante y Danny se encuentra dentro de la nave, que se eleva rápidamente hacia el espacio. Cuando despierta se da cuenta que han pasado varios días, se encuentra en un bosque verde y se ven montañas a lo lejos. Comienza a caminar y se pregunta: ¿dónde estoy? ¿En qué lugar? ¿En qué país? Más tarde llega un claro y la aurora boreal lo sorprende. Ya sabe que no está al sur de América, donde él vive. Lo que le preocupa es cómo regresará a su casa sin dinero, ni papeles, ni documentos, porque todo estaba en el auto. No habían pasado muchas horas cuando ve un poblado. Comienza a acercarse y las personas lo miran extrañados. Además, no las entiende, porque hablan otro idioma. Danny está asustado, hambriento, con frío y sueño. Cuando ya las fuerzas lo abandonan, algo le llama la atención. Un local donde hay comida y personas dentro charlando en las mesas. Al entrar, pregunta en voz alta:
¿Alguien habla castellano? Varios son los que gruñen y se ríen. Pero no se rinde. Sigue insistiendo aún a costa de las risas que provoca. ¿Portugués? Una persona le responde y casi se desmaya al saber que se encontraba en Finlandia. Pasaron los días y muy pronto se adaptó al lugar. Una noche que salía de su refugio, la sombra con destellos de luz blanca avanzó nuevamente sobre su cabeza y en un segundo se encontró en su auto nuevamente. Muy asustado por lo sucedido, ahora pensaba que simplemente fue un mal sueño y puso el auto en marcha. ¿Cuánto había pasado desde que le pareció estar en Finlandia? ¿Por qué ese sueño le pareció tan real? Muchas preguntas rondaban su cabeza y condujo hasta llegar a su casa. A la mañana siguiente seguía pensando en lo ocurrido, pero el almanaque decía que era día 24 de marzo y él había salido el 9 de marzo. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué no recordaba nada? 2 días después suena el teléfono. Hola, ¿estoy hablando a la casa de Daniel? Sí. Llamo desde Finlandia, soy su amigo portugués. No me dijo que regresaba a su país. Aterrado, Dani no supo qué contestar. Al fin sabía que no lo había soñado. Le dio las gracias y le contestó que algún día regresaría. Sin poder creer lo que había pasado, se dedicó a llamar a su familia para reunirse en esa fecha tan especial para él, el cumpleaños de su madre, con abuelos, tíos, hermanos y primos. Y no se le ocurrió contar lo sucedido. Tan solo les dijo que su trabajo lo había mantenido de viaje varios días. La cena fue muy linda junto a la familia. Daniel sigue sin entender, pero algún día sabrá la verdad. ¿Hay alguien ahí? Los chicos del barrio acostumbraban a jugar fútbol frente a una casa abandonada, por eso de las ventanas, jardines dañados o el ruido que a muchos de los vecinos les molestaba. Regularmente los llamaban a dormir antes de las 9, pero aquella noche de sábado los dejaron disfrutar un poco más, pues tenían los vecinos una agradable reunión. La pelota iba y venía de un patio a otro, de donde la recuperaban sin mayor problema, hasta que por error entró por la ventana del segundo piso de aquella sucia casa abandonada. Se disponían a trepar un árbol para ir a buscarla, cuando fue arrojada desde adentro. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Nico, con algo de preocupación, a lo que una voz tímida e infantil respondió: Sí, y quiero jugar con ustedes. Después de una rápida plática entre niños, decidieron subir a jugar a las escondidas con su nuevo amigo, del cual solo podían ver la sombra asomándose por la ventana. Contó una de las chicas hasta 100, y todos se ocultaron. Pero les fue imposible hallar al niño desconocido antes de que los llamaran a sus hogares. Pasaron varios días sin saber de él, hasta que nuevamente pudieron quedarse tarde y su sombra apareció en la ventana, invitándoles a continuar el juego y encontrarlo. Los chicos se negaron de inmediato. Les parecía tedioso tener que buscarlo porque era demasiado bueno para esconderse, así que mejor insistieron en que bajara a jugar al fútbol. El chico se rehusaba en cada ocasión con un tono muy triste. ¿Por qué no quiere jugar con nosotros?, dijo Nico. Porque no puedo, respondió el chiquillo con un nudo en la garganta. Es que los fantasmas no tenemos pies. El pasajero. Muchas personas piensan que exagero cuando digo que manejar un taxi es la mejor forma de conocer a las personas. Y es que conoces de todo, tal vez más de la clase media, pero también de repente algún riquillo a quien se le descompuso el coche o debe hacer uso de los servicios de un taxi por cualquier otro motivo. Y algunas veces personas tan pobres que, la verdad, da vergüenza cobrarles. Tiene uno la oportunidad de platicar con ellos, saber un poco sobre su vida, sobre lo que hacen y sobre cómo piensan. Lo que casi nadie me cree es cuando les digo que durante mucho tiempo cargué un fantasma en mi taxi. Era el fantasma de una de las pocas personas con quien casi no hablé y no supe nada de él. Yo prefería trabajar por las noches, pues el trabajo es mucho mejor y por lo general llegaba a mi casa con más dinero para el gasto de la familia. En las noches vi algunas cosas extrañas en la calle.
pero nunca vi un fantasma. A veces sentí temor de trabajar en la noche, pero no por los muertos, sino por los vivos. Por la noche corría mayor peligro de ser asaltado y también circulan por las calles, a esas horas, más borrachos causantes de accidentes. Una tarde comencé más temprano que de costumbre, a esa hora en que ya no es de día, pero todavía no es de noche, y no se sabe si saludar buenas tardes o buenas noches. El primer pasajero que me abordó, antes de que acabara de oscurecer, fue un hombre enfermo que me pidió llevarlo lo más rápidamente posible al hospital de San José. Su aspecto era bastante malo. El trayecto era un poco largo y desistí de circular por las avenidas, pues era la hora en que todo el mundo salía del trabajo y había mucho tránsito. Para poder ir más rápido me metí por calles y callejones que mis años de taxista me han enseñado, evitando circular por donde había topes y semáforos. Un par de veces me dirigí a mi cliente para inquirir cómo se sentía, pero no me respondía. A pesar del ruido de la calle, yo podía escuchar su respiración dificultosa. Lo oí gemir varias veces, seguramente sufría alguna dolencia terrible. También podía verlo por el espejo retrovisor. Casi todo el camino llevó los ojos apretados y la cabeza echada hacia atrás, en el respaldo. Faltaban un par de calles para llegar al hospital, cuando lanzó un suspiro fuerte y ruidoso, y su cabeza cayó sin fuerza hacia un lado, golpeando el poste de la carrocería del auto. Me apresuré todo lo que pude y al llegar al hospital, frente a la entrada de urgencias, pedí una camilla. Ayudé a los camilleros a sacar al pasajero del coche y me confirmé en mi suposición. El hombre acababa de morir. Había muerto hacía 2 minutos. No sé si los camilleros se dieron cuenta, pero en todo caso no les correspondía a ellos directamente, sino a los médicos y paramédicos. Yo no esperé más. En cuanto se dieron la vuelta me subí y me fui rápidamente de ahí. He sabido de compañeros que tienen algún problema por trasladar en su taxi a un herido o un difunto, y yo no quería complicaciones de ese tipo. Ni siquiera pensé que el pasajero no me había pagado, solo deseé que llevara alguna identificación con él para que pudieran avisar a sus familiares. Tardé mucho tiempo en relacionar con este pasajero lo que me empezó a ocurrir después. Con frecuencia, al ir circulando por las calles, atento por si alguna persona me hacía la parada, algunas personas me daban la impresión de estar esperando un taxi por la forma como me miraban o incluso iniciaban el movimiento de levantar la mano para llamarme, pero desistían y me quedaba sin pasajeros. Luego de que me ocurrió varias veces, me detuve ante una de estas personas y, al subirse, me comentó: «Perdón, es que me pareció que venía ocupado». Muchas veces me ocurrió lo mismo, así que opté por detenerme siempre que me pareciera ser esa la intención de alguien. En una de tantas respondí al pasajero, en tono de broma, cuando me dijo que le pareció ver a alguien sentado atrás: «Ajá, sí, es mi pasajero fantasma». Mi risa se volvió de piedra. En ese momento me acordé del hombre que murió en mi taxi. Como mi esposa es muy religiosa, cuando se lo conté se empeñó en que fuéramos a pedir al cura que le echara agua bendita. Todavía me cuesta trabajo creer que hubiera un fantasma, pero lo cierto es que luego del agua bendita, nadie me ha vuelto a decir que parecía ir alguien en el asiento trasero. El hombre de gris. Su triste y monótona vida transcurría día tras día. Vestía siempre de traje gris, sombrero del mismo color que tapaba su rostro. Llevaba consigo todo el tiempo un portafolios negro. Caminaba en la calle entre la multitud. Todos ellos vestían de trajes negros y sombreros del mismo color, dando la impresión que él se encontraba caminando entre sombras. Ellos avanzaban en manada hacia ningún lugar, con miradas completamente perdidas. Calles de la ciudad, edificios de gran altura donde el sol no ingresaba, dando más oscuridad a esa enorme ciudad. El hombre de gris caminaba hacia su trabajo. Una tarde de mucho trabajo se quedó después de hora. Trabajaba en una fábrica de indumentaria. El edificio había sido construido en 1867, donde antes los 4 pisos que poseía eran un viejo depósito. El paso del tiempo lo convirtieron en modernas oficinas, pero siempre manteniendo la vieja estructura. Incluso se podía apreciar, si uno veía al techo, las cañerías externas de agua. También
Se apreciaban las enormes columnas que sostenían el enorme edificio. La única luz prendida en todo el piso era la de su box. Luego apagó la computadora. En esa época las mismas poseían una pantalla con aumento como si fuera una lupa gigante cuadrada, donde atrás de las mismas se encontraba una pantalla muy pequeña y el teclado era una máquina de escribir. Esa noche en particular volvió en subte. Era el último servicio que funcionaba, el de las 23:50. Caminando el largo túnel para llegar al andén de Lima, vio 2 personas de cabellera muy larga, de trajes negros y camisas de seda negra con corbatas rojas. Uno tocaba el violín y el otro el bandoneón. Tocaban perfectamente un tango, pero su música era bastante oscura y tenebrosa. Al pasar por al lado de ellos quiso divisar sus rostros, pero estos se giraban mientras él caminaba, y no pudo verle las caras. Mientras él avanzaba, las luces comenzaban a parpadear, hasta ir apagándose completamente detrás de él. Comenzó a sentir ese escalofrío en la piel, en su cuerpo, que indicaba la señal de miedo. Sus manos comenzaban a transpirar y sus palpitaciones subieron rápidamente. Cuando llegó al andén, se encontraba completamente solo. Las luces se prendían y apagaban como en un cortocircuito. Esa noche la sensación de soledad era más notoria que otras. Realmente deseaba no estar solo en ese momento. Esperando el subte, en la punta del andén, vio a una persona exageradamente alta, muy flaca, casi daba la sensación de ser un esqueleto. Su rostro era tenebroso, sus ojos estaban casi hundidos en su cara huesuda. Vestía un traje con galera y tapado negro que le llegaba hasta los tobillos, y en su hombro derecho divisó un cuervo con ojos rojos, que lo miraban fijamente a él. «Un cuervo», pensó, y musitó. «Debe ser el cansancio». Paralizado por la escena, el hombre de gris vio cómo esta sombra se acercaba a él. El corazón comenzó a acelerarse y esto se incrementaba aún más con el constante parpadeo de las luces. Cuando la sombra estaba a unos pocos metros, para su suerte llegó el subte y subió rápidamente. Su sorpresa fue que al girar para ver el andén, la sombra de galera ya no estaba en el lugar. Miró a su alrededor y tampoco estaba dentro del vagón. Se encontraba completamente solo en ese lugar. Primero un cuervo y después una persecución. Definitivamente es el cansancio, estrés o falta de sueño, pensó, mientras se dejaba caer sobre un asiento de madera. Las puertas se cerraron. Dirigió nuevamente la mirada hacia el andén, ya que le pareció ver un movimiento, y el horror inundó su cuerpo. Allí estaba él, el hombre de gris, en el andén, sentado en un banco de madera, y a su lado, la sombra con el cuervo en el hombro derecho. Se vio a sí mismo sentado en el asiento del andén, sin vida. Perplejo y confuso, se levantó y golpeó con fuerzas las puertas. Trató de abrirlas para poder bajar, pero ya era tarde y nada pudo hacer. El subte comenzó a moverse y vio como el hombre de negro, parado junto a su cuerpo, sostenía con la mano derecha su corazón. Se vio a sí mismo en el andén con su pecho abierto, mientras la sombra reía a carcajadas. Sin poder entender nada, el hombre de gris con la mirada perdida se sentó nuevamente en el asiento del vagón y descubrió a su lado un aparato de DVD portátil. Lo encendió y, como si fuera una película, vio con tristeza su vida, un día igual a otro. Se vio existiendo como un ente, sin alegría y en soledad. Vio cómo había desaprovechado su vida, convirtiendo su alma en completo vacío. Levantó la mirada y miró por primera vez a su alrededor. Sus compañeros de viaje no hablaban, no gritaban, no lloraban, no hacían nada. Solo miraban con espanto un aparato como el que tenía él en sus manos. ¿Son almas?, pensó. ¿Y yo qué hago acá?, preguntó, pero nadie contestó, ni siquiera
lo miraron. El hombre de gris siguió sentado en el asiento de madera de la formación. Y así, el subte siguió avanzando a toda velocidad, sin detenerse en ninguna estación y sin ser visto por nadie, perdiéndose en alguna curva o tal vez en otra dimensión. Bueno, y hasta acá hemos llegado. Espero que les hayan gustado estas cortitas historias de terror. Recuerden que pueden escribirme a cafecontam@gmail.com y encontrarme en Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por escucharme. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compartan y todas esas cosas lindas que ustedes saben hacer. Besos y hasta la próxima.